Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Qué bueno que estamos una vez más acá reunidos para estudiar, para analizar la palabra de Dios, sobre todo este libro que es muy interesante y muy maravilloso también, el libro de Proverbios. Hace mucho tiempo, una hermana que venía de Estados Unidos llegó allá al instituto y nos dio un pequeño seminario sobre Proverbios. Curiosamente nos dijo que Proverbios tiene 31 capítulos y que, bueno, coincide con varios de los meses, ¿no? Los meses tienen entre 30 y 31 días, con excepción de febrero, ¿no? Pero luego el resto de meses tiene 30 o 31 días. Y decía ella, oye, qué maravilloso sería, por ejemplo, empezar enero, el 1 de enero con Proverbios capítulo 1 y así seguir todos los días y luego febrero volver a lo mismo, marzo volver a lo mismo. Y eso haría que en un año nosotros hubiésemos leído ya 12 veces Proverbios, ¿no? Y a mí me pareció interesante la idea, la puse en práctica, pues el día que uno no podía o que yo no podía leer por algunas circunstancias, pues me saltaba el día de todas maneras en el próximo mes. eh, Vamos a leerlo, ¿no? Y eso lo llena a uno de mucho conocimiento en cuanto a la sabiduría que existe en este libro. Comienzo mi comentario diciendo, no importa tanto saberlo, sino ponerlo en práctica, ¿no? Porque yo conocí a una persona que recitó enfrente de nosotros todo el libro de Proverbios, del capítulo 1 hasta el último, y nosotros íbamos con la Biblia viendo si se equivocaba o no, y no se equivocó. O sea, puntos, comas, Reina Valera, obviamente, ¿no? Y no, pues su vida no demostró mucho el conocimiento de proverbios al final de cuentas, ¿no? Entonces, no vale tanto saberlo, ¿no? Sino ponerlo en práctica. Pero atención a los haraganes que utilizan eso para no estudiar, ¿cómo puedes poner en práctica lo que no sabes? Entonces, saberlo es el primer escalón. Luego, poner en práctica, pero solo saber no sirve, ¿no? Y poner en práctica sin saber, pues yo no sé cómo le pueden hacerse a semejante cosa. Para el día de hoy vamos a analizar el capítulo 2, que lleva por título en la nueva versión internacional, que es la versión que estamos utilizando, lleva por título Ventajas de la sabiduría. La Reina Valera dice excelencia de la sabiduría. Me gusta más la nueva versión internacional en este título. Ya he mencionado varias veces que el texto hebreo carece de estos títulos. Bueno, vamos a ver todo el capítulo 2 porque es una unidad literaria. Dice, hijo mío, recuerden que la sabiduría está personificándose aquí como un padre o como una madre, de hecho como los dos, pero como la sabiduría es femenina en hebreo, okma, se dice en hebreo, y eso, toda palabra que termina en ese a en hebreo es femenina, ¿no? Entonces es femenina y los hebreos la consideraban como una mujer, ¿no? Entonces pensemos en una madre, ¿sí? Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si la llamas y pides entendimiento, si la buscas como a la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Bueno, entonces, lo primero con lo que arranca este poema es, hijo, busca la sabiduría, búscala, ¿no? Pero eso no es, mira, te levantas todas las mañanas y lees un capítulo de Proverbios. No, eso es disciplina y eso es bueno, ¿sí? Pero aquí está diciendo, oye, tienes que buscarla, tienes que pedirla. Y hace la comparación de si la buscas como se busca a la plata. O sea, ¿a quién no le gusta la plata? O sea, por plata uno hace cualquier cosa. ¿A quién no le gusta el oro? No sé si ustedes, por ejemplo, están al tanto de las famosas fiebres del oro, que en Estados Unidos, en California, eso estaba deshabitado hace mucho tiempo, ¿no? Y de pronto se encuentra oro en California y entonces aparece un fenómeno migratorio.
toda la gente que vivía en la costa este de Estados Unidos se fue al oeste, ¿no? Y atravesaron todo Estados Unidos, ese campo, muchos muertos, tenían que atravesar territorios de nativos hostiles a las personas blancas, los mormones por otro lado, que también estaban en campamentos ahí y también mataban a los inmigrantes. Todo por llegar a California y ver si de alguna manera se conseguía algo del famoso oro. Oye, si buscaras así la sabiduría, eso sería interesante, ¿no? Hay un momento, de hecho, en que Jesús recrimina a las ciudades, ¿no? Y pone el ejemplo de la reina de Sabá. O sea, ¿eso dónde está? Bueno, eso está hasta el sur de Arabia. O sea, esa mujer viene casi desde Etiopía y si uno piensa en todo lo que tiene que atravesar, o sea, hoy en día ese viaje es larguísimo, pero en aquella época que ella venía en caravana, en camello, una reina delicada, Sabá era una potencia económica mucho más grande que Israel en aquella época, ¿no? Y de fama y de especias y todo lo que tenía, ¿no? Sabá, porque era una ruta comercial. Entonces, tenemos ahí a una princesa, una reina, estoy usando el término princesa en sentido decorativo, ¿no? No puede ser princesa y reina. Estoy diciendo a una mujer delicada, bonita, pues una reina, y de repente escucha allá que en Israel, ese pequeño pueblito que está allá al norte, ahora gobierna un rey que lo está engrandeciendo, ¿no? Un rey que está haciendo una potencia y que es un rey sabio, ¿no? Y empaca y viaja. O sea, esa mujer sí buscaba la sabiduría, ¿no? Más que al oro, más que a las piedras preciosas, más que a la plata, ¿no? Llega hasta Israel y el viaje no fue en vano. Quedó sorprendida, ¿no? De la tremenda sabiduría que tenía el rey. Pues Jesús dice, miren, en aquel día, esa mujer se va a levantar, ¿no? Y va a decir, yo viajé desde Sabá hasta Jerusalén para escuchar la sabiduría de Salomón. Y Jesús dice algo muy interesante. He aquí alguien más grande que Salomón. Sí, pero la gente no viajaba ni de Capernaum. O sea, no quería ni dejar la pesca por ir a escuchar la sabiduría que tenía el Señor. Bueno, si uno no busca la sabiduría, es imposible que la encuentre. O sea, esto es algo precioso. El oro no aparece así sobre el camino. O sea, eso de que voy a caminar entre unos pedregales y a lo mejor encuentre oro. Yo no sé cómo se va a dar eso, porque para encontrar oro las personas tienen que escarbar, tienen que hacer minas, tienen que profundizar. Eso de voy a dormir y voy a enriquecerme, o sea, me voy a enriquecer descansando. Yo no sé cómo se puede hacer tal cosa. No se puede realmente. Hay que buscarla. Es igual a sabiduría. Es imposible que yo me vuelva sabio de la noche a la mañana, aquí sentadito en esta silla, bebiendo café y conversando con la gente. Eso no se puede. Tengo que buscarla como a la plata, tengo que buscarla como al oro. Y luego aparece la sabiduría, lo que las personas considerarían tontera, ¿no? Ustedes saben que estoy subiendo mis videos ahí a YouTube, ¿no? Y la gente comenta, ¿no? La gente comenta. Entonces, a un video que subí, alguien comentó, ¿qué me importa? ¿No? Y entonces uno dice, bueno, está bien, siempre y cuando lo haya visto, porque eso me agrega rating, ¿no? Y a veces los comentarios hostiles también me agregan rating. Yo no lo borro porque va a haber alguien que le va a contestar y se revuelve la gente y todos quieren ver qué es lo que al hombre no le importa, ¿no? Pero la respuesta es, mejor dicho, el comentario de esta persona, ¿no? Es interesante porque así piensa la mayoría de la gente, ¿no? ¿Y a mí qué me importa? Se están estudiando proverbios, sí, a mí qué me importa. Y sobre todo cuando uno revela el concepto de sabiduría que parece irrelevante, pero que tiene gran profundidad, como vamos a ver a continuación. Porque después de buscarla, después de escudriñar, de buscarla como a la plata, como al oro, dice aquí nuestro autor, entonces, en ese momento, ¿no? En que la valores a este nivel, y recordemos que Salomón sí la buscó de esa manera, ¿no? Buscaba al Señor, hacía sacrificios, hasta que en un momento el Señor le dice, ¿qué quieres? ¿Por qué me buscas? Pues aquí dice,
entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Déjenme hacer un pequeño comentario aquí, ¿no? Entenderás el temor del Señor. Bien. Hay un momentito en que este filósofo griego que se llama Diógenes, Diógenes era famoso por su sabiduría, pues llegó al pueblo y andaba con una antorcha a mediodía. Y entonces los atenienses pues lo rodean y todos dicen, este va a decir algo interesante en algún momento, ¿no? Y el hombre sigue caminando con su antorcha y la antorcha se le iba apagando y la prendía y seguía, ¿no? Y hay un momentito en que la gente le cansó y le dicen, oye, Diógenes, ¿qué estás buscando? O sea, ¿qué quieres decir, no? Y él dijo, lo que pasa es que ando buscando a un hombre. Oye, aquí habemos muchos. O sea, ¿qué estás buscando, no? Aquí habemos muchos. Y él dijo, prefiero decir mucha gente. Ando buscando a un hombre. O sea, el insulto fue tremendo, ¿no? Y los predicadores han utilizado esa anécdota para decir, andaba buscando a Jesucristo. Interesante, ¿no? Ahora, voy a utilizarla como parábola de... Hay mucha gente religiosa. Esa abunda. O sea, religiosos hay por montones. Gente que dice, alabado sea el Señor, bendito sea el nombre de Jehová. Gente que va a las iglesias los domingos, los miércoles, los viernes, que practican actos de piedad religiosa como ayunos, diezmos, todo ese paquete, ¿no? Todos los paquetes que hay. Y sin embargo, no comprenden el término, el temor del Señor. O sea, no comprendes el temor del Señor, no. Por su vida, por sus acciones, uno entiende que no entienden esa, ese concepto, el temor del Señor. ¿Qué significa? Entonces, dice el texto, comprenderás el temor del Señor. Entonces, en ese momento, el siguiente parrafito nos va a ilustrar más sobre eso, ¿no? Comprenderás el temor del Señor. ¿Y eso qué es? Hallarás el conocimiento de Dios. ¿Y eso qué es? Porque el Señor, dice el versículo 6, da la sabiduría. Conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. Él cuida el sendero de los justos y protege los caminos de los fieles. Bueno, entonces, arrancamos con el versículo 6 diciendo que de los labios del Señor brota la sabiduría. Pero cuando uno lee la escritura y uno dice, oye, ¿cuándo es que el Señor habla? El Señor, sobre todo en Apocalipsis, nunca habla. Dios nunca habla en Apocalipsis, ¿no? Es un fenómeno. Pero en la ley sí, o sea, Él habla a su pueblo, habla a Moisés y le dice, dile a los hijos de Israel tal o cual cosa, ¿no? Cuando uno lee el Pentateuco, la Torá, como le llaman los hebreos, uno encuentra allí lo que emana de los labios de Dios, encuentra la ley de Dios, ¿no? Entonces, de allí emana la sabiduría. Ok, ponla en práctica. ¿Entiendes lo que es justicia, lo que es juicio, lo que es equidad? ¿No? Cuando entiendes esos conceptos y los pones en práctica, entonces el Señor te bendice. Notemos los versículos que van a continuación. O sea, el éxito está en las manos del Señor. Esto es bien interesante porque la palabra éxito no aparece en las escrituras, por lo menos en Reina Valera, pero en otras traducciones más modernas sí, y aparece en un versículo específico, en Josué 1:8. Dice en Reina Valera, que es donde me lo aprendí de memoria, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas, le dice el Señor a Josué, conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, aquí es donde aparece la frase, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. He dado predicaciones sobre Josué, ese versículo, o mejor dicho, el capítulo, ese párrafo, ¿no? Y en ese párrafo
Dios le dice a Josué, ¿quieres tener éxito? ¿Quieres conquistar la tierra? Y Josué obviamente quiere hacerlo, ¿no? Entonces le dice, guarda mi ley. Oye, yo pensé que el Señor ahí le iba a decir a Josué, mira, te voy a comunicar unas estrategias de batalla, ¿no? O sea, te voy a enseñar, te voy a mandar a la West Point, ¿no? Para que aprendas cómo se pelean, ¿cierto? Entonces, pero no, le dice, cumple mi ley. Nunca, cuando le dice, esfuérzate y sé valiente, no es para conquistar, sino es para guardar la ley. O sea, esfuérzate en guardar mi ley, ¿no? Esfuérzate y sé muy valiente para guardar mi ley, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo, siempre y cuando guardes la ley. En el momento en que no guardaron la ley, en ese momento los enemigos los derrotaron. Y cuando ellos guardaban la ley, eran victoriosos. No te preocupes por las murallas de Jericó, que el Señor peleará por ti. Aquí en el caso de Proverbios, por ejemplo, y uno lo puede pensar a los negocios o a lo que sea, ¿ya? La vida como tal, dice el texto, el versículo 7, Él reserva el éxito para los íntegros y es escudo a los de conducta intachable. O sea, lo que yo tengo que hacer entonces es recibir esa sabiduría que brota de los labios del Señor y ser íntegro, y ser intachable, y ser justo, y ser fiel. Lo demás del éxito proviene del Señor. Él reserva el éxito para los íntegros. Él es escudo a los de conducta intachable, o sea, Él los protege, ¿no? Él cuida el sendero de los justos y protege el camino de los fieles. O sea, del Señor es la batalla, ¿no? Sigue diciendo el texto. Entonces comprenderás, que este es el concepto de la ley, la justicia y el derecho, la equidad y todo buen camino. La sabiduría vendrá a tu corazón y el conocimiento te endulzará la vida. La discreción te cuidará, la inteligencia te protegerá. Bueno, ¿quién protege? Es una buena pregunta. ¿Quién protege? ¿Me protege el Señor o me protege la sabiduría? Es decir, me protege el Señor en el sentido de que Él eh, cuida, mejor dicho, me bendice a pesar de las brutadas que yo haga. O sea, esto es como tengo mucha suerte. Viene una película la otra vez y aparece ahí una mujer que dice, yo tengo suerte. Y en efecto, la mujer tenía suerte, o sea, se tiraba de un puente y caía sobre un colchón, porque alguien había puesto el colchón ahí, entonces tenía mucha suerte. Entonces vas a tener suerte, Selvin, vas a tomar las decisiones más tontas de tu vida y te va a salir bien, vas a invertir toda tu plata en Tesla, que ahora las acciones vienen de caída. Viendo esa noticia hace poquito, y Selvin invierte, pues es una brutada, ¿no? Sí, pero fíjate que empezaron a subir, oye, qué suerte la que tienes. No lo entiendo yo así. No entiendo que el Señor me va a hacer prosperar a pesar de que yo tome las decisiones más tontas, sino entiendo que cuando yo hago la voluntad del Señor, el Señor me da entendimiento y me da sabiduría. Y ese entendimiento y esa sabiduría son las que me protegen. Lo digo porque muchas veces, muchas personas dentro de la religión esperan que Dios les hable. Yo quiero que el Señor me hable. Oye, pero tienes una Biblia que tiene más de 1000 páginas donde el Señor habla, ya la leíste. O sea, ya viste que allí el Señor te está hablando. O sea, ya viste que a través de esa predicación Dios te estaba hablando y quieres que te hable directamente. Entonces uno dice, yo quiero que el Señor sea escudo alrededor mío y me voy a ir a meter a un lugar de pandilleros a medianoche. Son mis amigos, como dicen en Honduras, donde hay tanto pandilleros, son mis aleros, dicen, son mis cuates en guatemalteco, ¿no? Son mis panas ¿cómo se llama? Así dicen en Ecuador y no sé, en cada país utilizan esa gente mala, no.
el Señor no te va a proteger. O sea, el Señor, no, el Señor te va a dar la sabiduría para que tú evites eso. Entonces, es interesante cómo aquí el texto dice eso, ¿no? Eh, la sabiduría vendrá a tu corazón, versículo 10. El conocimiento te endulzará la vida y la discreción te cuidará y la inteligencia te protegerá. Dios te va a dar sabiduría cuando tú lo obedeces. O sea, esto es sencillo, esto es fácil, sí, pero cuesta un ojo de la cara hacerlo. Te voy a explicar. Cuando yo era joven y quería jugar fútbol, ¿no? Y estaba de moda Maradona. Y entonces alguien me dijo, no, es que el secreto de Maradona es bien fácil. Ay, ¿cuál es el secreto de Maradona? Pues que cuando él juega nunca despega la bola de los pies, siempre la tiene entre los pies, aunque corra a toda velocidad, ahí está la pelota, nunca la avienta hacia adelante. Y yo, pues está fácil, sí está fácil saberlo, está difícil hacerlo, ¿no? Porque la bola siempre se le mete a uno entre las piernas o se le queda atrás o se le va muy adelante, ¿no? Pues es secreto así. Y entonces, no, claro, este es un secreto sencillo, la Biblia lo está diciendo. Inciso A, yo busco la sabiduría de Dios, su ley de justicia. Inciso B, yo guardo esa ley, la atesoro en mi corazón. E inciso C, el Señor me da la sabiduría que me endulza la vida y esa sabiduría, en conclusión, me protege. ¿Te protege de qué? Aquí viene. Dos cositas señala aquí el capítulo. La primera, ¿me protege de qué? La sabiduría te librará, dice, del camino de los malvados, de los que dicen palabras perversas, de los que se apartan del camino recto para andar por sendas tenebrosas, de los que se complacen en hacer lo malo y festejan la perversidad, de los que andan por caminos torcidos y por sendas extraviadas. O sea, te va a proteger de esa gente. Eh, eso suena raro, sí, sí, seguro, sí, seguro. ¿Y qué de malo hay? Bueno, hay mucho de malo. Le voy a señalar dos cositas acá. La primera es que ese dicho o los dichos populares que nosotros tenemos, que son la sabiduría de nuestro pueblo, eh, dicen muchas verdades, ¿no? El que anda con la miel, pues, algo se le pega. O el que anda con lobos, a aullar, aprende. Entonces, sí importa con quién yo me junto. La Biblia misma va a decir adelante, el libro de Proverbios, júntate con los comelones de carne y los bebedores de vino y empobrecerás. O sea, hay causa y efecto. ¿Y eso por qué? Porque si te juntas con ellos, ¿no? Y te invitan a comer carne y vino, lo cual es caro. Entonces tú comes carne y vino, ¿listo? Y luego pues tienes que invitarlos, ¿no? Obvio, si te invitaron, tienes que invitarlos porque si no, no hay amistad, no hay reciprocidad y entonces van a dejar de ser tus amigos, ¿no? Pero si uno dice, no, pero yo sí soy muy inteligente, siempre que me inviten voy a ir, pero yo nunca voy a invitar. Bueno, pero te vas a acostumbrar, ¿no? Te vas a acostumbrar. Cuando era niño, pues nosotros comíamos carne una vez por semana y un pedacito porque una libra tenía que alcanzar para toda la tropa, ¿cierto? Entonces, era que apenitas. Cuando llegué al Baxter, no, eso fue la gloria, porque en el Baxter comíamos carne todos los días, ¿no? Y cuando nos daban pollo, nos daban dos piezas, o sea, eso estaba requete bueno, ¿no? Y entonces uno dice, ¿te acostumbras? No, claro que uno se acostumbra. En ese tiempo la cocinera no era empleada, ¿no? Sino era contratista. Entonces en una ocasión le dieron un cheque ahí de una gran cantidad de plata porque con eso ella compraba y hacía la comida y a nosotros nos trataba, esa señora nos trataba muy bien, una hermana que todos querían mucho, ¿no? Y pues el caso es que se le perdió el cheque y una hora después ese cheque estaba siendo cambiado en el banco. El caso es que se perdió la plata, ¿no? Pero era imposible que nosotros los estudiantes hubiésemos sido porque nosotros estábamos encerrados. O sea, ni uno de nosotros podía cambiar ese cheque, a no ser que tuviera una red de comunicación, ¿no? Que también es posible. Era más fácil pensar en un trabajador y más fácil pensar en el que hacía los mandados de Baxter. Eso estaba facilísimo, ¿no? Dos más dos es cuatro.
pero los directivos de Baxter de aquella época eh, nos echaron a nosotros la culpa. O sea, uno de los estudiantes fue y ustedes la pagan. ¿Y cómo la pagamos? Pues martes y jueves no comen carne. Y yo digo, nah, yo estoy acostumbrado, eso es como yo soy ruso, ¿no? Yo estoy acostumbrado a la carestía y todo lo demás. No, como hace falta. O sea, cuando ya uno iba a almorzar lunes, la cosa estaba rica, cuando martes, no, eso estaba terrible. Entonces te juntas con los comilones de carne y empobreces porque agarra sus costumbres, ¿no? Entonces es causa y efecto. El que anda con lobos, a aullar aprende. No, yo soy amigo de pandilleros, pero a mí eso no se me ha pegado todavía. O sea, no te la creo. Pero la segunda, y hoy me contaron una historia, ¿no? Hoy me contaron una historia de una hermana me contó lo que le sucedió a su hermana. Mi hermana tiene tres niñas, ¿no? Listo. Y de pronto, frente de la casa de ella, pues que construyen una mansión. Y entonces, pues la contratan ahí para hacer los trabajitos, ¿no? Ella tenía su negocio, pero me están pagando más, me queda cerca, solo me cruzo la calle y todos los beneficios, ¿no? Y me dijo ella, yo le dije, esa gente es mala. O sea, es que la plata no aparece así nada más. O sea, ¿cómo es eso de que estoy trabajando en algo que no quiero decir o tengo un negocio donde no llega nadie y de pronto pues construyo casas y hay una camionetona enfrente y ¿de dónde sale la plata? Entonces ahí hay algo mal habido. Y entonces la muchacha en cuestión o la señora en cuestión dice, bueno, a mí no me importa. Porque yo no me meto en nada de eso. O sea, yo voy, hago mi trabajo, que es asear, planchar, barrer, ¿no? Lavar, o sea, las cositas de la casa, y yo no me meto en nada de eso. O sea, simplemente, qué sé, estoy aquí. Pues resulta que hace apenas 2 semanitas, la policía llegó a la casa e hicieron un cateo. Y a la que se llevaron fue a la sirvienta, que curiosamente estaba dentro de la casa. Y ahora el problema es cómo la sacan de la cárcel, porque está toda la familia, ¿no? De hecho, están todos. Orden de captura para toda la gente por las cosas que encontraron allí adentro. Oye, pero entonces tener malas compañías, no, tener malas compañías es peligrosísimo. O sea, y entonces la sabiduría te va a librar de esas malas compañías. La sabiduría te libra, ¿no? ¿De qué más te va a librar? Y esto sí es interesante, ¿no? Más adelante vamos a discutir este mismo tema porque Proverbios vuelve a tocar este punto. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de palabras seductoras, que olvidándose de su pacto con Dios, abandona al compañero de su juventud. Ciertamente su casa conduce a la muerte, sus sendas van hacia los muertos, el que se enreda con ella no vuelve jamás ni alcanza los senderos de la vida. Los jóvenes no entienden esto. O sea, los jóvenes no entienden esto. Aquí Proverbios no me está hablando a mí del pecado sexual. Hay muchos otros pasajes para hablar de ese tema, pero no me está hablando de eso. ¿Eh? No me está hablando de eso. ¿De qué me está hablando? Me está hablando de lo peligrosísimas que son las mujeres que tienen marido, de lo peligrosísimas que son, ¿no? Tienen palabras seductoras. Aquí no me está hablando, por ejemplo, no me está hablando de una mujer de la vida fácil, me está hablando de una que tiene un pacto con Dios, me está hablando de una que tiene un compañero de vida, a quien abandona y de quien se olvida y que tiene palabras seductoras y que te enreda porque estás muy bonito, muy joven, muy guapo, o porque simplemente se le antojó que iba a poder contigo, ¿no? Te enreda. Sí, cuidado. Su casa es la muerte. ¿Por qué es la muerte? Porque tiene marido, ¿no? Porque tiene marido, porque eso es peligrosísimo. Más adelante el texto va a decir, en el día en el que llegue la venganza, más adelante en Proverbios, lo tocaremos una vez más porque el tema es válido, ¿no? El día en que llegue la venganza, él no va a aceptar rescate, aunque multipliques los dones, aunque pagues con lo que pagues, porque jamás se le va a olvidar la afrenta que tú le hiciste. Nunca se le va a olvidar. A esto se le llama generalmente crimen pasional. Si los novios pelean por las novias, ¿no? ¿Cuánto más el hombre que está casado? ¿Cuánto más?
Y eso es un peligro latente, peligro latente. No va a ser el mismo, va a pagar a alguien. De hecho, yo una vez me estaba cruzando una de las calles de Tegucigalpa, ¿no? Eh, y venía un carro así a la distancia y cuando me miró, aceleró, ¿no? Y me echó el carro encima. Y porque había un poste de electricidad ahí en la acera, no me atropelló, pero yo me paré a la par del poste y él pasó, ¿no? Y frenó como a unos 5 o 6 metros, o sea, chillaron los frenos, ¿no? Y el hombre abrió la puerta del carro, o sea, ahí había un problema. Pero cuando me quedó mirando, yo venía de la iglesia, me quedó mirando, cerró la puerta de su carro y se fue. Me confundió. Uno no la debe, pero a veces la paga, ¿no? Pero ¿qué tal si yo hubiese sido la persona en cuestión? O sea, él tal vez pensaba en algún momento lo voy a encontrar. De hecho, una persona me dijo que conduce un carro, ¿no? Me dice, yo cuando voy conduciendo, un camión, ¿no? Cuando voy conduciendo, a veces pienso en esa persona y acelero el camión. Y digo, algún día lo voy a encontrar cruzando la calle. O sea, algún día lo voy a encontrar. Y a la persona no le va a preocupar nada más. Entonces, la sabiduría te va a librar de las malas compañías y te va a librar de esa mujer que es peligrosísima, la mujer extraña. Y uno siempre lo dice, ¿no? Al final de cuentas, oye, habiendo tanta mujer soltera, ¿no? ¿Por qué tenías que fijarte en una que estaba casada? ¿Por qué tienes que fijarte en ella? Bueno, la sabiduría te va a librar de ella. Eh, concluye el texto. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la senda de los justos. Aparece una figura literaria aquí que se llama quiasmo, ¿no? Donde arranca con una idea, continúa con la segunda estrofa tiene esa segunda de primero y termina con la idea con que comenzó. Pues los íntegros habitarán la tierra y los rectos permanecerán en ella, pero los malvados serán desarraigados y los infieles expulsados de la tierra. O sea, arranca con la idea, los íntegros estarán en la tierra y termina, los infieles serán expulsados de la tierra. La idea central es, los rectos permanecerán en ella, pero los malvados serán desarraigados. O sea, aquí hay una verdad, ¿no? Los íntegros permanecerán, los malvados no permanecerán. Dice el Salmo 1, serán como el tamo que arrebata el viento. Su gloria será como la flor de un día, ¿no? Tan linda, o sea, tan bonito. Se enriqueció porque andaba con malas compañías y andaban en malos negocios. Las mujeres le caían por montón y hasta casadas. Y uno dice, oye, qué vida más interesante. ¿Cómo es de prosperado el Señor? Qué exitoso, ¿no? No, su gloria es como la flor de un día, tan bonita, ¿no? Tan bonita, pero solo tarda un día. O sea, Pablo Escobar Gaviria, el famoso narcotraficante colombiano, tenía tanta plata que en uno de esos días en que le hizo frío en Medellín, y eso no es tan frío, eso es como Guatemala, ¿no? Ciudad Guatemala. En uno de esos días, pues agarró $2 milloncitos y hizo una fogata con ellos para calentarse, ¿no? Así tenía de plata, así era su gloria. ¿Dónde está ahora? Bueno, los restos están en una tumba, los huesitos. De hecho, exhumaron el cadáver hace algún tiempo. Yo estaba viendo el documental que narraba eso y uno de sus parientes, de sus nietos o saber qué algo por el estilo, agarra la calavera y la presenta. Aquí está, ve, y aquí está el orificio de la bala y el mito de que él se suicidó, de que realmente la policía no lo mató. Y existe ese mito de que él sí se quitó la vida como valiente que era, ¿no? Entonces, esa cosa, yo no reflexioné. Esa calavera era la que hacía temblar al mundo. Si ahora ni siquiera se puede sostener, sino un hombre la levanta, la pone, lo mira a la cara y hasta podría escupirle si le daba la gana. Que este era uno de los parientes, uno de los enemigos, hasta la tira al piso y se orina encima. O sea, eso es su gloria. Sí, y eso sin contar dónde estará el alma de Pablo Escobar, ¿no? Que tampoco quiero contestar a una pregunta obvia, pero con respuesta obvia. La gloria de ellos es como la flor de un día. Pero a Daniel se le dice que los justos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan justicia al pueblo, los maestros que se preocupan de el pueblo,
ellos a perpetua eternidad. O sea, es que eso es diferente, ¿no? La sabiduría te apartará del camino de los violentos y te apartará de las sendas de la mujer extraña, de la mujer ajena. Me encanta la nueva versión internacional, no es la extraña, es la ajena. No, no es la que viene de otro pueblo, una muchacha vino de otro pueblo, sí, pero es la mujer extraña, tú, o sea, no la conoces, cuidado. No. Y también hay que tener cuidadito, ¿no? Porque no la conoces. Pero no está hablando de esa, está hablando de la ajena, de la que tiene dueño. Bien, esto es todo por hoy. Que el Señor los bendiga.